¿Alguna vez descubrieron algo que su familia siempre les ocultó? Descubrí que mi abuelo me heredó una casa y mucho dinero, pero todo fue malgastado por mis padres y mi hermano. Tengo la sentencia final aquí, descansando sobre la mesa de caoba que es, irónicamente, una de las pocas cosas que no pudieron embargar. El papel timbrado tiene ese peso específico, esa textura rugosa y fría de la burocracia que certifica que tienes la razón, que la ley está de tu lado y que la justicia, finalmente, se ha impartido. El juez golpeó el mazo ayer a las 11 de la mañana, declarando a mi favor en todas las instancias: fraude, apropiación indebida, administración desleal. Gané. En teoría, soy el vencedor indiscutible de una guerra civil que ha durado 2 años y que ha dejado mi apellido arrastrado por el fango de los tribunales de familia. Pero mientras miro la firma del magistrado al pie de la página, no siento el calor del triunfo. Siento frío. Un frío que me cala los huesos, porque esta hoja de papel es, en realidad, un certificado de defunción. No de una persona, sino de todo lo que alguna vez creí que era verdad. La gente ve los titulares en la sección de locales: hijo demanda a padres ancianos y hermano por herencia millonaria, y juzgan rápido. Me imaginan nadando en monedas de oro, regodeándome en mi avaricia mientras mi familia duerme en la calle. Lo que no saben, lo que no dice el expediente judicial número 405-B, es que gané una bóveda vacía. Gané el derecho a poseer cenizas. Porque esa es la confesión que me quita el sueño y me obliga a escribir esto en la oscuridad: no destruí a mi familia para recuperar mi fortuna. Destruí a mi familia solo para descubrir que la fortuna ya no existía. Mi hermano, el eterno príncipe, el genio incomprendido que necesitaba un empujón más para arrancar sus negocios fallidos, mis padres. Los abnegados cuidadores que siempre se quejaban de la inflación y de lo caro que era mantenerme, todos ellos vivieron 3 vidas en una a costa de un fantasma. El fantasma de mi abuelo. Un hombre que murió creyendo que había asegurado mi futuro, pero que sin saberlo, firmó la sentencia de mi miseria moral. Durante la última década, mientras yo comía fideos instantáneos y contaba las monedas para pagarles el alquiler de la habitación en la que dormía, en mi propia casa, ahora lo sé, en mi propia maldita casa, ellos estaban drenando la cuenta que llevaba mi nombre. Y lo peor no es el robo. El dinero se puede robar. Lo que me hiela la sangre es el desperdicio. La obscenidad del gasto. No invirtieron en propiedades que yo pudiera recuperar, no compraron acciones que pudiera reclamar. Se lo comieron. Se lo bebieron. Lo viajaron. Lo vistieron. Lo quemaron en fiestas para mi hermano, en coches que estrelló y reemplazó, en apariencias para mantener un estatus social que no les pertenecía. El día que el abogado de oficio leyó la lista de activos restantes, vi la cara de mi madre. No había arrepentimiento. Había rabia. Rabia porque se les había cerrado el grifo. Me miró desde el banquillo de los acusados no como a un hijo al que habían traicionado, sino como a un cajero automático que se había tragado la tarjeta. Y ahí entendí la magnitud del desastre. No recuperé nada. La casa está hipotecada hasta los cimientos por préstamos que pidieron falsificando mi firma, el dinero líquido se evaporó en deudas de juego de mi hermano y viajes a Europa. Me quedé con la verdad, sí. Pero la verdad no paga las facturas y ciertamente no llena el hueco que deja saber que, para las personas que te dieron la vida, nunca fuiste un hijo, sino simplemente una cuenta bancaria con patas a la que lograron exprimir hasta el último centavo antes de que la ley los detuviera. Gané el juicio, pero perdí la vida. Para que entiendan cómo llegamos a este punto muerto, tengo que llevarlos atrás en el tiempo. No mucho, solo unos 3 o 4 años. A esa época que ahora recuerdo con una mezcla de náusea y nostalgia, donde la ignorancia era mi único refugio. Mi vida, vista desde fuera, era la definición de la mediocridad funcional. Tenía 24 años, un título técnico que me había costado sangre pagar y un trabajo de horario rotativo en un almacén de logística cerca del puerto. Mi rutina era un círculo perfecto de agotamiento: despertar a las 5 de la mañana, tomar 2 autobuses, cargar cajas durante 9 horas, regresar con la espalda molida, y repetir. No me quejaba. De hecho, me sentía orgulloso. Me habían enseñado que el sufrimiento era el precio de la dignidad, y yo estaba pagando mi cuota con creces.
Vivíamos, o mejor dicho, ellos vivían y yo ocupaba espacio, en la casa familiar. Una casona antigua de techos altos y suelos de madera que crujían con historia. Mi abuelo había muerto cuando yo era apenas un adolescente, y la narrativa oficial, la que se repetía en cada sobremesa, era que el viejo había muerto casi en la ruina, dejándonos esa casa como único refugio contra la intemperie. Agradece que tenemos un techo, me decía mi madre cada vez que me veía mirando con envidia los apartamentos modernos de mis amigos. Mantener esta casa vieja es un sacrificio que hacemos por ustedes. Y yo les creía. Dios, como les creía. La dinámica en el hogar era un ballet de desequilibrios que yo aceptaba como leyes naturales. Mi hermano mayor, Julián, era el sol de nuestro sistema solar doméstico. A sus 27 años, Julián no tenía un trabajo fijo, ni un horario, ni callos en las manos. Él era un visionario, un emprendedor en pausa, un artista buscando su musa. Las etiquetas cambiaban cada 6 meses, pero el resultado era el mismo. Él se levantaba a mediodía, bajaba a la cocina en pijama de seda y se encontraba el desayuno caliente que mi madre le había guardado. Mientras yo comía un sándwich frío de pie antes de salir de madrugada, a Julián se le permitía soñar. Y soñar costaba dinero. Mucho dinero. Veía llegar cajas de Amazon con cámaras fotográficas profesionales porque esa semana quería ser fotógrafo, luego llegaban equipos de sonido de alta gama porque iba a ser DJ, después, ropa de marca porque la imagen es vital para los negocios. Mis padres no solo lo toleraban, lo aplaudían. Decían que Julián tenía un espíritu sensible, que el mundo laboral tradicional lo aplastaría, que él estaba destinado a cosas grandes y nosotros debíamos ser su plataforma de lanzamiento. Y luego estaba mi ritual mensual, el que cimentaba mi lugar en la jerarquía. El último viernes de cada mes, yo llegaba del trabajo con mi cheque cobrado. Me sentaba en la mesa del comedor, donde mi padre ya me esperaba con una libreta y un bolígrafo. Con una solemnidad casi religiosa, yo sacaba el dinero en efectivo, el 40% de mi sueldo miserable, y lo ponía sobre el mantel. Era mi alquiler. También pagaba mi parte proporcional de la luz, el agua y el internet. Es por tu bien, hijo, me decía mi padre, contando los billetes con sus dedos gruesos, humedeciendo la yema con saliva. La vida es dura. Si no aprendes a pagar por tu techo ahora, el mundo te comerá vivo. Tu hermano es diferente, él necesita otro tipo de apoyo, pero tú eres el fuerte. Tú eres el que aguanta. Estamos forjando tu carácter. Yo asentía, hinchado de una extraña vanidad. Me sentía el adulto de la casa. El proveedor silencioso. Me iba a dormir a mi habitación, la más pequeña de la casa, la que daba al patio interior y siempre olía a humedad, sintiendo que estaba haciendo lo correcto. Me dormía arrullado por el sonido de la televisión en la sala, donde mis padres y mi hermano reían viendo películas, comiendo comida a domicilio que yo no podía permitirme. Seguros en la casa que mi abuelo había construido. No veía la maldad. No veía el abuso. Solo veía a una familia unida y a mí mismo como el pilar silencioso que ayudaba a sostenerla. Qué ciego estaba. No sabía que no estaba pagando un alquiler. Estaba pagando una entrada para ver mi propia función de circo, y yo era el único que no sabía que los leones estaban hambrientos. El primer error no fue grandilocuente. No hubo truenos ni música de suspenso. Fue algo tan banal como una gripe estomacal un martes por la mañana. Ese día había salido del trabajo a las 11, pálido y sudando frío. Mi supervisor, un hombre que rara vez mostraba piedad, me vio tan mal que me mandó a casa antes de que vomitara sobre la mercancía. Llegar a casa a esa hora era una anomalía en mi rutina, yo era una criatura de la noche y la madrugada, y la casa a plena luz del día me parecía un territorio ajeno, casi prohibido. Mis padres no estaban. Mi madre había acompañado a Julián a una audición vital para un comercial, o quizás a comprar zapatos nuevos, ya no recuerdo la excusa de turno. La casa estaba en silencio. Me arrastré hasta la cocina para buscar un vaso de agua y, al pasar por el recibidor, vi que el correo se había acumulado en el suelo, deslizado por la ranura de la puerta. Normalmente, mi madre era la guardiana feroz del correo. Ella siempre estaba ahí cuando pasaba el cartero, interceptando cada sobre como si fuera un secreto de estado. Son solo facturas, hijo, no te preocupes, yo me encargo de organizar las deudas, decía siempre con un suspiro cansado. Yo nunca lo cuestioné. ¿Para qué querría ver yo recordatorios de deudas que apenas podíamos pagar?
Pero ese día, con la fiebre zumbándome en los oídos, me agaché por puro instinto para recoger el desorden. Había lo de siempre, publicidad de supermercados, el recibo de la luz, y entonces vi un sobre grueso. De papel perjurado, color crema, pesado al tacto. No tenía ventana de plástico. El remitente era un banco, pero no el banco local donde yo tenía mi cuenta de ahorros esquelética, sino una entidad de banca privada, de esas que tienen sucursales en edificios de cristal en el distrito financiero donde yo nunca ponía un pie. Lo que me detuvo no fue el banco. Fue el destinatario. El sobre decía, en una tipografía elegante y negra, para la atención exclusiva del señor Mateo. Me quedé mirando mi propio nombre como si fuera un jeroglífico. Mi primera reacción fue pensar que era un error. ¿Por qué un banco de inversión le escribiría al mozo de almacén? Pensé, seguro es publicidad. Quieren venderme una tarjeta de crédito que no puedo pagar. Estaba a punto de dejarlo sobre la mesa del recibidor cuando escuché la llave en la cerradura. La puerta se abrió y entraron mi madre y Julián, riendo, cargados con bolsas de una tienda de ropa de diseñador. Las risas se cortaron en seco en cuanto me vieron ahí, de pie, con el sobrecolor crema en la mano. La reacción de mi madre fue extraña. No fue una reacción normal de sorpresa por verme enfermo. Fue un espasmo de terror puro que cruzó su rostro y desapareció en una fracción de segundo, reemplazado instantáneamente por su máscara habitual de preocupación maternal. «Mateo», exclamó, soltando las bolsas en el suelo y caminando rápido hacia mí. «¿Qué haces aquí tan temprano? ¿Estás bien?». Antes de que pudiera contestar que tenía fiebre, ella ya había llegado a mi altura y, con un movimiento suave pero firme, casi quirúrgico, me quitó el sobre de la mano. «Oh, veo que has recogido el correo», dijo, su voz un tono más agudo de lo normal. «Gracias, cariño. Ve a acostarte, tienes mala cara. Yo me ocupo de esto». «Mamá, esa carta es para mí», dije, un poco aturdido por la rapidez con la que me la había arrebatado. «Es de un banco». Ella se rió, una risa nerviosa y tintineante que sonó falsa en el vestíbulo vacío. «Ay, hijo, no seas ingenuo. Es publicidad engañosa. De esa que mandan a todo el mundo prometiendo préstamos millonarios para estafarte. A tu padre le llegan 3 a la semana. Ni se te ocurra abrirla, solo quieren tus datos para robarte». Arrugó el sobre grueso y elegante en su mano, sin abrirlo, y se lo metió en el bolsillo de su abrigo con una prisa innecesaria. «Sube a dormir», insistió, empujándome suavemente hacia la escalera. «Julián, ayúdame con las bolsas». Subí las escaleras, obediente. La fiebre me hacía sentir pesado y confundido. Me metí en la cama y traté de dormir, pero la imagen de ese sobre se quedó grabada en mi retina. Había algo que no encajaba. La calidad del papel. El peso. La publicidad masiva no viene en papel perjurado. Y, sobre todo, la mirada de mi madre. Si era basura, ¿por qué el miedo? Si era una estafa, ¿por qué no la tiró a la papelera del recibidor como hacía con los folletos de pizza? Fue un error mínimo. Un segundo de vacilación en el recibidor. Pero esa noche, entre sueños febriles, una pregunta pequeña y venenosa empezó a echar raíces en mi cerebro. ¿Desde cuando la publicidad engañosa viene dirigida a mi atención exclusiva? La duda es un parásito curioso. Una vez que entra en el torrente sanguíneo, reescribe tu percepción de la realidad. De repente, la mala suerte de mi padre en los negocios ya no parecía mala suerte, sino una cortina de humo. La necesidad de mi hermano de tener las mejores herramientas para su arte ya no parecía apoyo familiar, sino un saqueo sistemático. Durante las siguientes 3 semanas, dejé de ser el hijo obediente y me convertí en un fantasma en mi propia casa. Aprendí a caminar sin hacer ruido sobre las tablas del suelo que crujían. Aprendí a escuchar detrás de las puertas cerradas. Y lo que escuché me heló la sangre. Una noche, mientras fingía estar dormido después de un turno doble, escuché a mi madre hablando por teléfono en el pasillo. Su voz no tenía ese tono quejumbroso que usaba conmigo. Era dura, cortante. «No podemos liquidar eso todavía», decía en un susurro furioso. «Él cumpliría 25 el próximo mes, se desbloquea el siguiente tramo». «Sí, lo sé, pero el viaje a Italia de Julián costó más de lo previsto». «No, él no sabe nada. Sigue pagando su parte como un reloj. Es un buen chico, no hace preguntas. Es un buen chico. No hace preguntas». Esa frase fue el combustible que necesitaba para cruzar la línea. Decidí ponerles una trampa.
Una pequeña prueba de estrés. Llegó el fin de mes. El día sagrado del alquiler. Normalmente, yo ponía el dinero sobre la mesa antes de la cena. Esa noche, me senté a la mesa con las manos vacías. La tensión en el aire fue instantánea. Mi padre masticaba su carne con una lentitud exasperante, sus ojos lanzando miradas furtivas hacia mis manos, hacia mis bolsillos. Mi madre estaba inusualmente callada. Julián, ajeno a todo, hablaba sobre cómo necesitaba un coche nuevo porque el transporte público le robaba la energía creativa. ¿Y bien?, dijo finalmente mi padre, dejándolos cubiertos con un golpe seco. Mateo. No me pagaron, mentí. Mi voz sonó firme, sorprendentemente tranquila. Hubo un error en nómina. Dijeron que tardarían una semana en arreglarlo. La reacción fue desproporcionada. No hubo comprensión, ni esa solidaridad ante la pobreza que tanto predicaban. Hubo pánico. ¿Cómo que no te pagaron?, gritó mi madre, poniéndose de pie. Contábamos con ese dinero. La hipoteca. Los servicios. Nos vas a arruinar. Es solo una semana, mamá, dije, mirándola fijamente a los ojos. Siempre dicen que esta casa es nuestra seguridad. ¿No tenemos un fondo de emergencia? ¿No podemos esperar 7 días? Mi padre se puso rojo de ira. Golpeó la mesa con el puño. Tú no entiendes nada de finanzas. Y eres un irresponsable. Y vives aquí de caridad y así nos pagas. Vi el miedo detrás de su furia. No estaban enfadados por los $300 de mi alquiler. Estaban aterrorizados. Y eso no tenía sentido, a menos que mi dinero fuera lo único real que entraba en esa casa. A menos que el flujo de dinero misterioso del que vivían ellos se hubiera secado temporalmente y necesitaran mi miseria para tapar un agujero. Esa noche no dormí. Esperé. Esperé hasta las 3 de la mañana, hasta que los ronquidos de mi padre retumbaron en la habitación principal. Entonces hice lo impensable. Lo que nunca había hecho en toda mi vida. Fui al despacho de mi padre. Esa habitación que siempre estaba cerrada con llave, el Santa Santorum donde él gestionaba los complejos asuntos legales de la casa que yo era demasiado simple para entender. No tenía la llave. Pero había aprendido un truco o dos en el almacén abriendo cajas atascadas. Usé una tarjeta de crédito vieja y un alambre. Me tomó 10 minutos de sudor frío y terror puro, esperando que alguien se levantara al baño. La puerta se abrió con un gemido. El olor a tabaco rancio y papel viejo me golpeó. Encendí la linterna de mi móvil, cuidando de no apuntar a la ventana. El despacho era un caos. Papeles por todas partes. Pero no busqué en el escritorio. Fui directo al armario empotrado en la pared, donde sabía que guardaba una caja fuerte antigua. Por supuesto, estaba cerrada. Pero mi padre era un hombre de costumbres y su arrogancia era su debilidad. Debajo del secante del escritorio, escrita en una esquina con lápiz tenue, estaba la combinación. 15 de agosto de 98, la fecha de nacimiento de Julián. Por supuesto. Giré la rueda. El mecanismo cedió. Dentro no había dinero. No había joyas. Solo había carpetas. Montañas de carpetas azules con el logotipo del banco que me había enviado la carta. Y una carpeta de cuero negro, mucho más vieja, con un nombre grabado en letras doradas que casi me hizo soltar el móvil. No decía el nombre de mi padre. Decía el mío, Fideicomiso Mateo, ejecución testamentaria. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener los documentos. Me senté en el suelo, rodeado por la oscuridad, y comencé a leer. Y con cada página que pasaba, la imagen de mi familia, de mi infancia, de mi sacrificio, se disolvía como ácido sobre la piel. No estaba leyendo documentos legales. Estaba leyendo la crónica de un robo que había durado 25 años. Leer un documento legal es como leer una autopsia, es frío, técnico, y describe con precisión quirúrgica cómo algo dejó de tener vida. En mi caso, lo que estaba muerto entre mis manos era mi propia historia. La primera hoja era el testamento de mi abuelo. Fechado 3 semanas antes de su muerte. Yo recordaba ese día, él me había llamado a su lado, me había apretado la mano con una fuerza sorprendente y me había dicho, no dejes que te coman, Mateo. Tú eres el único que vale la pena. Nunca entendía a qué se refería. Hasta ahora. El texto era claro, brutalmente claro. Mi abuelo no murió en la ruina.
Mi abuelo murió con un patrimonio líquido de casi $2 millones y la titularidad absoluta de la casa. Y en la cláusula tercera, redactada en negrita, estaba la sentencia: lego la totalidad de mis bienes, inmuebles y activos financieros a mi nieto, Mateo, para su uso y disfrute exclusivo a partir de que cumpla los 25 años de edad. Sentí que el aire salía de mis pulmones. La casa era mía. Siempre había sido mía. Pero la crueldad no estaba en la herencia, estaba en la administración. Mis padres habían sido nombrados albaceas y fideicomisarios hasta mi mayoría de edad financiera. Tenían el deber legal de preservar y aumentar el patrimonio. Pasé la página y llegué a los estados de cuenta. Fue ahí donde empecé a temblar de verdad. Era una crónica detallada del saqueo. Había retiros mensuales exorbitantes bajo conceptos vagos como gastos de manutención del beneficiario o reparaciones estructurales urgentes. Cotejé las fechas. 15 de agosto, 2019, un retiro de $25,000 por gastos educativos especiales. Esa fue la fecha en que Julián se fue a su retiro espiritual en Bali para encontrarse a sí mismo. 3 de diciembre, 2021, $50,000 para mejoras de seguridad en la propiedad. Ese fue el mes en que mi padre apareció con un coche nuevo, diciendo que se lo había prestado un socio. Y así, página tras página. Cada lujo de mi hermano, cada cena, cada traje, cada botella de vino, todo había sido pagado con mi futuro. Ellos no me estaban manteniendo. Yo los había estado manteniendo a ellos desde que tenía 12 años. Yo era el anfitrión involuntario de 3 parásitos que vivían en mis arterias. Pero lo que me rompió, lo que me hizo llevarme la mano a la boca para ahogar un grito de rabia pura, fue encontrar una pequeña libreta de contabilidad manual al final de la carpeta. Letra de mi madre. Llevaba un registro meticuloso de mis pagos mensuales. Mis alquileres. Ahí estaban mis $300 mensuales, anotados mes a mes durante 5 años. Y al lado de cada entrada, había notas al margen. Enero, dinero de Mateo, para la manicura y peluquería. Febrero, dinero de Mateo, cena aniversario. Marzo, dinero de Mateo, propina para Julián. No usaban mi dinero para pagar facturas. No lo necesitaban, la cuenta del fideicomiso pagaba los servicios automáticamente. Me cobraban alquiler por puro sadismo. Me cobraban por el placer de someterme, de verme sufrir para conseguir un dinero que luego usaban para sus caprichos más triviales. Se reían de mí con cada billete que yo ponía sobre la mesa. Levanté la vista de los papeles. La linterna del móvil parpadeó. Y entonces vi la última hoja, el estado de cuenta más reciente, fechado hace 2 días. Saldo total, $450. Se lo habían acabado. Todo. $2 millones. Y la fecha en que yo cumplía 25 años era la próxima semana. Por eso el pánico. Por eso la carta del banco. La fiesta se había terminado, la cuenta estaba seca, y ahora el banco exigía explicaciones sobre la gestión de los fondos antes de entregarme el control. En ese momento, en la oscuridad del despacho de mi padre, el Mateo que cargaba cajas y pedía perdón por existir murió. No hubo lágrimas. Solo un frío glacial que me subió desde los pies hasta el cerebro. Me guardé los documentos en la camisa, pegué la carpeta vacía en su lugar, cerré la caja fuerte y salí de la habitación. Ya no era un hijo. Era un acreedor. Y había llegado la hora de cobrar. El desenlace no fue una explosión. No hubo gritos desgarradores ni platos rotos, al menos no como en las películas. El final de nuestra familia llegó con el sonido sordo de un sello de notaría golpeando un escritorio. El día de mi cumpleaños número 25, no bajé a desayunar. Bajé acompañado de 2 abogados y un cerrajero. Cuando puse los documentos sobre la mesa del comedor, interrumpiendo el café de mi padre y el sueño de media mañana de Julián, esperé ver vergüenza. Esperé ver arrepentimiento. Esperé, ingenuamente, que se derrumbaran y pidieran perdón. Pero no lo hicieron. Y eso es lo que todavía me despierta por las noches. Cuando mi padre leyó la demanda de desalojo y la notificación de fraude, su rostro no mostró culpa. Mostró indignación. Me miró con un desprecio tan puro, tan visceral, que tuve que sostenerme del respaldo de una silla. Eres un malagradecido, escupió, con las venas del cuello marcadas. Nosotros te criamos. Nosotros gestionamos esto para ti. ¿Y así nos pagas? ¿Echando a tu familia a la calle por unos números en un papel? Mi madre lloró, pero no por mí.
Lloró gritando que qué dirían los vecinos, que cómo iba a sobrevivir su niño Julián en el mundo real, que yo era un monstruo egoísta que prefería el dinero a la sangre. Julián ni siquiera me miró, siguió mirando su teléfono, murmurando que el karma se encargaría de esto, como si él fuera la víctima de una catástrofe natural y no el beneficiario de un robo millonario. Se fueron 3 días después. Se llevaron todo lo que pudieron cargar, la platería, los cuadros, incluso las bombillas de las lámparas del pasillo. Dejaron la casa en penumbra, despojada, un esqueleto de madera y yeso. Y así llegamos al día de hoy. Legalmente, gané. La casa es mía. Pero la victoria es un cadáver. La deuda que dejaron sobre la propiedad es tan grande que tendré que trabajar los próximos 20 años solo para pagar los intereses de las fiestas que ellos disfrutaron. No soy rico. Soy el conserje de un mausoleo endeudado. Pero lo más inquietante, lo que me hace grabar esto con la voz temblorosa, no es la deuda. Es lo que sucedió ayer. Fui al supermercado, el barato, el que está a 3 barrios de aquí. Y los vi. Estaban en la caja de al lado. Mi madre, mi padre y Julián. Vestían ropa más sencilla, sí, pero se reían. Mi padre hacía bromas con la cajera, mi madre le acomodaba el cuello de la camisa a Julián con ternura. Parecían ligeros. Parecían felices. Se habían liberado de la mentira, se habían liberado de la presión de mantener las apariencias con mi dinero, y ahora, en su pobreza, habían encontrado una extraña unión contra el enemigo común, yo. Ellos son los que duermen tranquilos. Ellos se tienen el uno al otro, unidos por su propia narrativa retorcida donde yo soy el villano que los traicionó. Yo regresé a esta casa inmensa y oscura. Me senté en este sillón de cuero. Y entonces me di cuenta de algo terrible. Tengo hambre, pero no quiero gastar dinero en comida. Tengo frío, pero no quiero encender la calefacción porque es cara. Estoy sentado aquí, a oscuras, con una libreta en la mano, anotando cada centavo que gasto, obsesionado con preservar el patrimonio. Miro mis manos y veo las manos de mi padre. Miro mis cuentas y siento la misma avaricia temerosa que sentía él. Ellos se llevaron el dinero, sí. Pero me dejaron algo peor. Me dejaron su enfermedad. Estoy solo en el ático de mi propia vida, vigilando un tesoro que ya no existe, aterrorizado de que alguien venga a quitármelo. Y lo peor de todo es que, en el silencio de esta casa, a veces creo escuchar los pasos de mi hermano en el piso de arriba, riéndose de mí, porque al final, aunque yo tenga las escrituras, ellos ganaron.